pula esos cascos, hable bien, es que usted ya es un profesional, no hable tan agropecuario, que es cómo habla un campesino, cómo se supone que un profesional campesino hable. Si dices acomodarse en vez de amañarse, probablemente estés sufriendo de violencia. La referencia ahí puede ser clara con las gafas violetas desde el feminismo para poder ver esas violencias. ¿Cuáles son las gafas que nos ponemos para poder ver violencias especistas, violencias racistas, violencias oyentistas, como nos han enseñado las comunidades sordas? ¿Cuáles son las gafas que nos podríamos poner para ver las violencias anticampesinas y cómo las violencias anticampesinas son una continuidad del conflicto político y armado histórico de Colombia, y que uno podría hacer ese rastreo hasta lo que hacemos hoy como universidad en esas violencias epistémicas? Juan Camilo es profe de la UDA, pero más allá de la academia, es un campesino de tercera generación. Juyufa, en criol del Caribe. ¿A quién perteneces? Y en ese quién pertenece yo nunca me había hecho esa pregunta porque yo no había estado inscrito o no me había reconocido inscrito en un entramado identitario, colectivo, histórico. El ombligo de ellos no fue sembrado en este Valle de la Burra, sino que ellos venían del Valle de San Nicolás. Entonces venían entre Llano Grande, Marinilla, San Vicente Ferrer. Entonces, tercera generación, la segunda entonces es de mi madre, mis tías, mis tíos, y la primera generación en el contexto de ciudad es mi abuelo y mi abuela. Con una formación inicial como abogado, se dio cuenta con rapidez que el lenguaje lo llamaba, y en especial esas palabras charras que en la universidad se matan. Si la lengua está en la base, las construcciones de saber de las comunidades, y eso no lo discutimos hoy con las lenguas ancestrales y nativas, pero también las comunidades sordas, al decir es que es una lengua nativa y es nuestra propia forma de construcción de conocimiento, nuestra forma de ver y relacionarnos con el mundo, esa construcción no está hoy para una palabra campesina. Entonces, si tú eres campesino, estás en ese contexto agropecuario y estás allá, ahí tiene un contexto de validez, legitimidad, pero diría yo también de legibilidad. Entonces entendemos que esa palabra campesina en ese contexto está queriendo significar algo. Entonces, ¿qué le pasa a un estudiante campesino, a un campesino estudiante universitario cuando va a usar esas palabras por fuera de su contexto? El reto interno y el reto externo de, pero es que no habla así. Pero es que usted, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué tan arrastrado? Porque ahí no hay un saber, sino que es una forma del pasado. Así se hablaba antes. O sea, no hay campesinos ahora, es campesinos hace... Y eso es una cosa, y lo que hay que hacer es modernizarla. Hay que llevarla en términos de la linealidad digamos, del pensamiento moderno, del desarrollo, del capital. Hay que superar eso. Pero, aunque se dejen de lado en la academia, las palabras campesinas siempre están enterradas donde se dejaron alguna vez, esperando a que les quiten el rastrojo y las vuelvan a usar. Activar esas memorias, permitirle a la persona un proceso de reflexión, un proceso crítico de cómo he llegado a aceptar que se diga que esas palabras son tal cosa, que mis formas de hablar son tal cosa, y a partir de ahí construir un nuevo lugar que sería un lugar de poder desde las palabras campesinas. ¿Por qué dejamos de decir nuestras No, palabras es para un decir sujeto otras histórico. que suenan Hay una disque más producción de bonito? relaciones de poder y de hecho relaciones de producción entre también el estudiante y la universidad históricamente dadas, que hace que esas violencias ya están instaladas y la persona las asume. El profe, el estudiante, el directivo, por más crítico y reflexivo que tenga, esas violencias están instaladas en nuestras formas de ser y hacer universidad. Entonces, pensar en un proceso de reparación histórica no implica solo formar, adecuar y atacar los obstáculos de acceso para que entren las personas campesinas a la universidad, sino que también para que la universidad se revise en el contexto de ese encuentro intercultural y pueda también detectar esas violencias, así como las violencias basadas en género que están imbricadas en nuestra forma de ser universidad, y pueda visibilizar, identificarlas, visibilizarlas y ponerse en su transformación. Comer del cuento de salir adelante, dejando nuestras raíces lingüísticas como unos chécheres. En el próximo episodio, Felipe Osorio nos cuenta cómo es salir adelante aún cargando en el morral esas palabras curiosas.